Buenas noches, amigos. Una noche más de domingo, fin de semana, domingos aburridos en la tarde. Tenemos cosas interesantes que hablar como siempre. Soy Carlos Heredero, buenas noches a todos, gracias por participar. Tenemos unas cuantas amistades ya aquí, unos cuantos amigos ya en línea esperando. Y hoy, como siempre, los domingos dedicados al cambio climático, calentamiento global, crisis climática o como diablos quieran llamarle. Vamos a darle la bienvenida a los que ya están online. Zoraida, bueno, en primer lugar, ahí, Gilar, bienvenido. Buenas noches, Nelson. Y tengo a alguien más del Pozo y tengo a alguien más que no puedo ver, un par de gente más que no puedo ver ahí quiénes son todavía. Facebook no me lo permite. Déjeme decirle, en la charla del miércoles pasado hay comentarios que no he podido responder porque Facebook me los escondió y no me los deja desesconder. Entonces, es horrible. Pero bueno, es lo que tenemos y es con lo que hay que ir tirando. Bueno. Vamos a comenzar porque hoy tengo las acostumbradas noticias y al final tenemos una especie de juego que vamos a tener que explicar a la gente que lo ven que lo escuchan en Spotify porque en forma de podcast porque es un juego visual, pero nos va a enseñar unas cuantas cosas importantes para el futuro. Vamos a comenzar entonces con, déjeme desconectar el sonido, vamos a compartir la página que necesito compartir. Aquí está, aquí estamos. Bien, vamos a empezar con algo suave. Creo que voy a tener que ajustar un poco esta página porque está un poquitico de lado. Déjenme moverla un poquito porque si no, no se va a ver completa en la pantalla. Eh, Correcto, ahora sí. Bien, vamos a compartir nuevamente y comenzamos de inmediato. Horrible estos problemas. Soy productor, conductor, guionista, director y un montón de cosas más. Bueno, vamos a comenzar con esta noticia. Vamos a empezar suave como siempre. Para ir cogiendo calor a medida que va avanzando la noche, ¿no? Este es un caso curioso hablando sobre el famoso fracking. O sea, me imagino que muchos hayan escuchado hablar sobre el fracking. El fracking es una nueva solución, es lo que ha transformado prácticamente a este país en el principal productor y exportador de petróleo a Estados Unidos. Y lo que hace básicamente es inyectar una serie de sustancias químicas en pozos que ya estaban agotados o que se suponían agotados, y entonces termina de exprimir la naranja, como decimos nosotros, ¿no? O sea, de sacarle lo último de jugo a los pozos petroleros que ya estaban agotados. Esto tiene sus problemas, por supuesto, porque estás insertando agua con ciertos productos químicos en el subsuelo. Eso ha generado montones de efectos, incluyendo hace unos años atrás di la noticia de que había ciertos terremotos, habían aumentado la cantidad de terremotos en Oklahoma, producto de la cantidad de fracking que se estaba haciendo en la zona. Pero también esta noticia, y esta es una parte importante del problema, de lo tóxico que es el agua que sale como subproducto, que le llaman, bueno, agua de desecho, ¿no? Yo le llaman agua producida, traduciéndolo directamente al inglés. Y esta noticia lo que dice es que han habido en los últimos 10 años, y esto es con los datos que dan voluntarios, las personas, los directivos de las compañías que trabajan en fracking, en esta zona. ¿Ok? Alfonso, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Entonces, imagínense que en 10 años, 150 millones de galones de no solo petróleo tóxico, sino también gas y esta agua mezclada con químicos ha sido regado por todas partes en Texas. 150 millones de galones de sustancias tóxicas, incluyendo petróleo, gas y esta agua de desecho, ¿no? Entonces, dicen que ha habido más de 10.000 salideros en 10 años, o sea, un promedio de 1.000 salideros por año. Nada mal, un buen récord. Y entonces, de aquí han salido otras cosas, por supuesto. O sea, dicen que 19 de todos los salideros excedieron 500.000 galones de todo tipo de estos productos tóxicos, ¿no? Y entonces, esta es la otra forma en que le llaman fractura hidráulica, ¿no? O sea, realmente es un proceso que es bien violento, que como les dije, genera efectos secundarios como los terremotos, un aumento de los terremotos, aunque no son terremotos que vayan a tumbar casas, pero sí son notables por los que viven en la zona. ¿Bien? Y entonces este tipo de agua genera contaminaciones de tal tipo que ha habido casos de, por ejemplo, en un caso se describe que esta agua era tan tóxica que mató 132 vacas después de que estas vacas andaban
por la hierba comiendo normal por la zona donde había estado el salidero de este líquido, ¿no? O sea, realmente es venenoso. Y eso, uno de los peligros que tiene es que se introduce en el manto freático, en el agua del acuífero, el agua subterránea que tanto necesitamos, que es la fuente del agua para los agricultores, para alimentar las vacas, las plantas, para alimentarnos nosotros mismos y para la industria. Entonces, este es un peligro del fracking que, por supuesto, ahora nosotros estamos en uno de los máximos de los picos del fracking, que lleva ya unos cuantos años usándose, pero más adelante van a ir poco a poco saliendo noticias sobre todos los problemas de contaminación que genera esto. Tarde o temprano los efectos se van a ir notando. ¿Bien? Bueno, cambié la noticia aquí, me saltó. Bien, ahora sí. Bueno, los problemas con la reforestación. Ya hemos tocado otras veces que, bueno, mencionamos el caso del señor este que inició una campaña para sembrar 1 billón de árboles y cosas, o sea, unos 1.000 millones de árboles y esas cosas. Y después, ahora se ha retractado porque dice ya que no debe hacerse así. O sea, realmente nosotros tenemos la tendencia a hacer las cosas de forma automática o a hacerlas muy eficientes porque lo importante es el billete que cuesta, ¿no? Entonces, cuando se siembran, se hacen estos procesos de reforestación, generalmente se hacen sembrando muchos árboles de un solo tipo, lo cual está en contra del funcionamiento de un bosque normal. Los bosques normales no tienen árboles de un solo tipo, o sea, tienen una mezcla de todo tipo de vegetación. Entonces, eso es parte del proceso normal de la naturaleza. Cuando nosotros interferimos con eso y primero cortamos los árboles para usarlos para cualquier cosa, para obtener madera o para lo que sea, para fabricar papel, higiénico también incluido, y lo que llaman aquí el toilet paper, todo eso sale de los árboles, ¿bien? Pero cuando se queda eso limpio, por supuesto allí viene la erosión, se destruyen los suelos, vienen un montón de problemas. Entonces, ahora, por supuesto, con el tema del calentamiento global y todas estas cosas, pues se está haciendo un esfuerzo muy fuerte para sembrar árboles. Pero el problema es que estos proyectos de reforestación, y aquí están tocando el tema de África específicamente, ¿no? Pero en el caso de África, están diciendo que se está sembrando, o sea, se están metiendo árboles en zonas que son oficialmente reconocidas como sabanas. O sea, que allí no hay árboles, no deben haber. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los burócratas que están metidos en estos procesos, que dicen, bueno, hay que sembrar tantos miles o tantos millones de árboles, pues bueno, arriba, vayan por ahí para allá y miren, vayan a esta zona y siembren árboles allí, porque el problema es cumplir un objetivo, cumplir una meta, hacerlo lo más eficiente posible con el dinero que tienen y con la cantidad de árboles que tienen. Entonces, están advirtiendo estos investigadores que la reforestación, por un lado, pudiera ayudar si se hace correctamente, pero por el otro, si no se tiene en cuenta cuál es el terreno donde se está sembrando, las condiciones de la zona y todo, o sea, puede crear más daño que otra cosa. De hecho, los árboles estos cuando se siembran a distancias muy cortas, o sea, no crecen lo mismo, no absorben las mismas cantidades de carbono, que es uno de los objetivos fundamentales. O sea, no solo repoblar con árboles implica que el árbol, cuando crezca, vaya absorbiendo dióxido de carbono en la atmósfera. ¿Okay? Recuerden que el material que produce las plantas, lo que son las plantas y los árboles, están hechos de carbono extraído del aire, no del suelo. ¿Bien? Entonces, están avisando, o sea, los problemas es cuando se usan las sabanas y los grasslands, esto que le llaman, que son como las ciénagas, estas cosas, que simplemente siembran ahí para cumplir con una meta, ¿okay? No siguiendo un plan que sea lógico. De hecho, yo no se los traje, pero hay un caso, hay un grupo de una non-profit, una organización sin fines de lucro en Europa, que lo que se están dedicando, y aquí también en los Estados Unidos creo, se están dedicando es a tumbar árboles en bosques sembrados por el ser humano. ¿Y por qué hacen eso? Porque el problema es que cuando el ser humano siembra lo más pegado posible para aprovechar, con la idea de la eficiencia, aprovechar el espacio lo mejor posible. Pero los bosques no trabajan así. Entonces, cuando tú siembras los árboles muy cerca, ya no trabajan como un bosque. Porque el bosque necesita árboles más pequeños y otro tipo de arbustos y hierbas y malezas que necesitan crecer y necesitan árboles también que caigan y mueran y sirvan de reciclaje a todo el carbono que hay allí, incluyendo los hongos y todas esas cosas, los líquenes, los musgos. Entonces, hay grupos de estos que se están dedicando a tumbar parte de los árboles para transformar eso en un bosque real, acercarlo más a lo que debiera ser un bosque. ¿Bien? Entonces, los ecosistemas son
es un tema extremadamente complicado. Nosotros interferimos con ellos, los destruimos y después cuando queremos arreglar el problema, queremos entrar con nuestra eficiencia y allí terminamos de echar a perder la cosa. Bien, bien, una advertencia. Una advertencia. Renata, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. No sé si hay alguien más por acá. Bueno, esta es una advertencia. Ya en programas anteriores hemos mencionado el tema de la geoingeniería. O sea, la idea de ajustar, de inventar, de ponernos a hacer experimentos con la atmósfera para reducir la cantidad de calor que se queda aquí. O sea, para aumentar la reflectividad de la atmósfera para que el calor del sol no se quede, sino que se refleje hacia el espacio. ¿Bien? Para reducir la temperatura de la atmósfera. Y entonces están advirtiendo este grupo de científicos que la geoingeniería atmosférica no va a salvar los océanos. Y aquí esto es muy fácil de entender. Esto no hay que ser, aunque por supuesto se necesitan científicos para demostrarlo científicamente, pero o sea, no hay que ser ingeniero ni científico para darse cuenta que esto es así. O sea, están diciendo que aunque reguemos, recuerden que estaban hablando, la semana pasada mencionamos el caso de deshidratar la estratosfera y todo eso, ¿no? Y por supuesto regar ciertos tipos de polvos y aerosoles en la estratosfera y todo eso, pues la cosa es que están diciendo aquí que aunque logremos enfriar la atmósfera, el océano tiene, recuerden que el océano ha absorbido el 90% de todo el calor que se ha inyectado en la Tierra producto de la acumulación de gases de efecto invernadero que nosotros hemos proporcionado. Bueno, el 90% de ese calor está almacenado en el agua, en los océanos. Entonces, había un cálculo que inicialmente era 5, o sea, la cantidad de energía que estamos metiendo en los océanos era equivalente antes a 5 bombas atómicas de Hiroshima por segundo, explotando continuamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, sobre el océano. Ahora, allá hay cálculos que dicen que son 10 o 11 bombas atómicas por segundo, ¿veis? Porque la cantidad de energía ha ido aumentando, porque se han ido incrementando la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Ves? Entonces, lo que están diciendo esta gente es que, aunque logremos refrescar un poco la atmósfera, que logremos reflejar gran parte de la energía solar hacia el espacio y logremos bajar la temperatura de la atmósfera, el océano va a seguir caliente y va a continuar funcionando así. ¿Por qué? Porque tiene una gran inercia térmica. ¿Ok? Recuerden que en el caso, por ejemplo, de cuando pasamos del día a la noche, la Tierra se enfría más rápido, pero el océano continúa caliente. Entonces, ellos están advirtiendo, por ejemplo, aquí menciona el caso de la inyección de aerosoles en la estratosfera. Bien, que se está discutiendo mucho sobre el tema. Hay muchas ideas, hay muchas ideas. Pero lo que están diciendo es que el calor que ha absorbido el océano, ya eso se va a quedar allí por cientos de años. Recuerden que la corriente esta, una parte de ella es la famosa AMOC que mencionamos en el programa pasado. Eso demora entre 600 y 1000 años en darle la vuelta al planeta. O sea, se pasa por lo menos 500, 600 años esa agua por el fondo con el calor que ya absorbió en la superficie. Entonces, los efectos que creemos ahora en la atmósfera, recuerden que nosotros llevamos ya 200, 300 años y más también acumulando calor en el mar. Eso no se va a solucionar en 10, 20, 30 años. O sea, lo están advirtiendo. Esto puede parecer una solución, pero el calor que está en los océanos va a comenzar a ser liberado entonces. Porque los océanos son un acumulador de calor. ¿Ves? O sea, es importante tener estas cosas en cuenta porque la gente piensa, no, nos dicen, nos vamos a resolver el problema con esto, vamos a aliviar, vamos a mejorar las temperaturas, vamos a reducir la temperatura de la atmósfera, pero el océano va a seguir igualito que como está. ¿Bien? Bien, esto que ven aquí no es, esto era un pueblo, y para aquellos que lo escuchan, lo voy a describir. Esto parece un paisaje muy bonito con montañas al fondo, un lago y una iglesia semidestruida en primer plano prácticamente, y esa iglesia estaba bajo el agua. Eso era una represa en España. ¿Dónde? En Cataluña. ¿Bien? Y entonces, lo que están diciendo, por supuesto, hacen las entrevistas a las personas aquí, esto es de The Guardian, el Guardián, y ellos son muy buenos haciendo estos tipos de artículos. Y entonces entrevistan a varias personas y dicen, hace 60 años se construyó esta represa y se inundó, sacaron toda la gente de ese pueblo, incluyendo, o sea, la iglesia y todo se quedó allí, todo quedó inundado por la represa. Y ahora con la sequía tan grande que hay en España, esa iglesia está, que como ven ahí, tiene, o sea, se puede ir a vivir uno ahí porque realmente el agua está tan baja que tiene casi que una playa y todo al lado, ¿no?
Entonces, está totalmente al descubierto. Dicen que en casos de sequías anteriores se había asomado la punta del campanario. ¿Sí? Ahora está completamente afuera. Entonces, el tema de la sequía en Europa está fuerte. Recuerden que hemos hablado aquí del problema del cultivo de los olivos y todo eso que están siendo golpeados duramente, las industrias del vino también. ¿Eh? Entonces, dicen que esta represa está al 1% de su capacidad, al 1%. O sea, prácticamente está vacío. Fíjense el nivel que está cogiendo la sequía. Entonces, bueno, aquí hay entrevista a personas, hay un kayak aquí abandonado, o sea, realmente ya hay prácticamente lo que queda es un laguito pequeño que, por supuesto, si continúa la sequía, en algún momento va a desaparecer. ¿Eh? Y entonces dice que la economía actualmente está restringiendo la cantidad de agua que se le da a las personas. Hay 6 millones de personas que viven bajo medidas de emergencia de agua, de restricción de agua, 6 millones de personas en Cataluña. O sea, y por supuesto en el resto de España también, otras zonas de Europa. Todo esto, recuerden que ahora comienza el verano en el hemisferio boreal. O sea, nosotros hemos pasado por un cuasi invierno, que aquí tengo otra noticia al respecto, pero lo que viene ahora de calor, o sea, tanto enero, y aquí traigo la noticia, como febrero han sido récords de calor históricos. Entonces están hablando todo el problema que hay con la sequía en las costas del Mediterráneo, el aumento de la evaporación producto del aumento de las temperaturas. Por tanto, todos estos reservorios de agua, todas estas represas, pues tienen una mayor cantidad de evaporación. Aquí hay una represa, no sé si lo han visto, que usaron una medida extrema para evitar, para reducir la evaporación, que era cubrir toda la superficie con unas bolas de plástico negras, ¿ven? Para reducir la superficie de agua que pudiera evaporarse. Así que imagínense ya por los caminos que vamos, ¿no? Y entonces están hablando en España, en Francia, en Italia, los problemas que hay incluso con el turismo, porque dicho sea de paso, o sea, los turistas cuando van, todos, bueno, todos podemos ser turistas, todos tenemos la posibilidad de serlo, pero cuando un turista va a una zona, va a disfrutar, no va a estar preocupándose por nada. Entonces, parte importante del gasto del agua es el turismo, porque el turista se da una o dos duchas al día y no pasa nada porque no está en su zona, no está en su casa, no le importa. Él está pagando y considera que por lo que está pagando ya puede usar los recursos que quiera y hacer lo que le dé la gana en el lugar. ¿Bien? Ese es uno de los problemas que tiene el turismo. Y entonces, aquí están hablando ya que en febrero, después de 1000 días de sequía, 1000 días, o sea, ahí hay prácticamente 3 años de sequía, ¿no? El gobierno regional ha extendido las restricciones del agua en Barcelona, otras municipalidades. El ministro de Ecología ha anunciado planes para invertir 500 millones de euros en plantas de desalinización, o sea, para desalinizar el agua de mar porque están teniendo problemas serios con el agua. ¿Ve? O sea, fíjense en los puntos donde se está llegando. Europa está teniendo que desalinizar agua de mar. ¿Eh? Entonces, están hablando de que, bueno, las lluvias están prácticamente ausentes y el dilema está entre los locales, los agricultores y los turistas. Y cada uno está luchando contra los otros. O sea, la industria del turismo está luchando contra los agricultores y contra las personas que viven allí. Las personas luchan contra los agricultores y contra el turismo. Y así cada uno se faja por su lado a ver quién tiene más agua. Por supuesto, ¿quién tiene derecho al agua? Bueno, por supuesto, el turismo no va a ser el último lugar, ¿no? Pero, por supuesto, el turismo es la entrada de billetes también para la zona. Y aquí caemos en el problema que yo les he mencionado otras veces, o sea, que estamos entrando en círculos, o sea, estamos reconociendo, no cayendo, estamos reconociendo los círculos viciosos en los que nos hemos metido, donde una cosa no permite que la otra funcione. O sea, si tú tienes que distribuir el agua, eso va a afectar el turismo, pero el dinero, entonces no vas a tener el dinero, porque el turismo no funciona. Entonces, ¿con qué vas a mantener a la población, o los taxes, o el gobierno funcionando, o el mismo sistema de acueducto, por ejemplo, que funciona en base a los taxes? Entonces, este es un problema serio y, por supuesto, los primeros que salen golpeados no es el turismo, son los agricultores. Y esto es un punto importante también que hay que tener en cuenta. O sea, y eso sucede aquí también, o sea, en el suroeste de los Estados Unidos, en California, en Nevada, en Arizona, todos esos lugares están pasando estas cosas, que los primeros que sufren recortes son los agricultores. Y la comida, por ejemplo, aquí en Miami, una buena parte de los cultivos vienen de allá, de esa zona. Entonces, si se reduce la producción
de la agricultura en esa zona, todo el país va a sentirse. Uno de los productores más importantes aquí en los Estados Unidos de productos de agricultura es el oeste. Y está en sequía. Está en esta misma historia que está sucediendo en Europa. Entonces, el gobierno de Cataluña ha ordenado que se use 80% menos agua en irrigación de cultivos. Escuchen eso. Vamos a asumir, aunque eso no es un número real, pero vamos a asumir que eso significa que se vaya a producir 80% menos de productos agrícolas. O sea, va a subir el precio y va a haber escasez de productos agrícolas. También 50% menos de agua para las vacas, para el ganado. Hay que reducir la cantidad de ganado. Y las vacas que hayan van a estar más flacas, van a sufrir de deshidratación más fácilmente. Y a la industria, reducir el consumo de agua en un 25%. O sea, miren todas las cosas que estamos teniendo que hacer a consecuencia del cambio climático, calentamiento global, crisis climática, como quieran llamarle, ¿bien? Generada por nosotros. O sea, nos está afectando ya realmente. Y entonces ya surgen, bueno, comentarios de la injusticia de las restricciones que se ponen en un lado o en el otro. Los granjeros y los agricultores protestan por la injusticia porque los están recortando mucha agua, pero ¿y el pueblo qué? Entonces, y aquí viene la otra parte, o sea, los que toman decisiones se las van a ver negras. Va a llegar un momento en que las personas van a empezar a quitar al alcalde o al que quiera que esté en los cargos porque no les gusta la forma en que dividen el agua. Entonces, por un lado, los agricultores van a querer quitarlo y lo van a apoyar a la gente del pueblo porque le da agua a ellos y no a los agricultores. Y este tipo de luchas por el agua ya no viene, como hablamos en uno de los programas anteriores, el problema entre Egipto, Sudán y Etiopía por las represas. Bueno, aquí ya viene a nivel local, totalmente local. Y eso está sucediendo aquí también. O sea, aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, el río Colorado, hay una sequía importante en el norte de México y en el sur oeste de los Estados Unidos. Entonces, hay acuerdos, o sea, el río pasa por la frontera, o sea, la cantidad de agua que puede tomar Estados Unidos y que puede tomar México. Hay acuerdos que llevan años escritos, pero esos acuerdos son de cuando llovía y no había sequía. Entonces, ahora no sé cómo ha terminado la historia, creo que este año o el año que viene iban a reunirse nuevamente para reescribir los acuerdos, porque por supuesto no ha habido guerra, pero allí hay posibilidad, ya ha habido muertos en México protestando por el problema del agua, por si no lo sabían. O sea, los activistas estos que se dedican a organizar eso para protesta, para en contra del problema de los recortes del agua y todo eso, ya ha habido muertos por esa historia, en México. Entonces, esta historia se va a ir complicando. Y mucho más que, bueno, la forma en que hacemos la agricultura, la cría de ganado, todo eso viene con ideas del pasado, de cuando había más recursos y había más agua. Entonces, vamos a tener que cambiar muchas de esas cosas. Vamos a tener que cambiar muchas de esas cosas, incluyendo, por supuesto, reducir la cantidad de vacas, ¿no? Que esa es otra historia. Que aquí traigo un artículo que nos vamos a reír con eso. Bueno, este es el invierno más caliente en récord, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Entonces, por supuesto, todo el mundo ha visto noticias de la cantidad de nieve que ha caído en California, 12 pies de nieve, récord de viento, o sea, velocidades de viento de casi 200 millas por hora, barbaridades, cosas horribles. Pero la realidad es que ha habido lugares aquí en los Estados Unidos que prácticamente no han visto nieve y no han tenido temperaturas similares a un invierno. Entonces, esto le están llamando ya el año sin invierno en la parte norte del medio oeste de este país. El año sin invierno. ¿Bien? O sea, mientras en un lugar, recuerden que uno de los pronósticos que hacían los científicos y que han advertido siempre es que los eventos meteorológicos se van a hacer más extremos, ¿bien? Y más intensos. Entonces, van a haber lluvias enormes en un lado, con una cantidad de nieve enorme, una tormenta que parece que estás en el Polo Norte, mientras en el otro lado está haciendo calor. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, aquí viene una foto, esto parece que están en una playa aquí, estas muchachas, ¿no? Cogiendo sol y todo, en medio del invierno. En medio del invierno, en el Joe Pool Lake, en Texas. Recuerden que en Texas, hace un par de años atrás, hubo 700 muertos por una ola de frío polar que bajó, ¿verdad? Bueno, ahora tienen calor en medio del invierno. Y entonces están hablando de eso. O sea, este es el invierno más caliente
Y están hablando de muchos récords de temperaturas altas rotos ya, ¿no? Sobre todo en los inicios o sea, en el mes de febrero y en los inicios de este mes de marzo ya. Entonces, dicen que basado en el promedio nacional de temperatura, este es el invierno más caliente comparado con todos los inviernos desde 1893. 1893. ¿Eh? Para que no quede en duda, o sea, porque las noticias que ponen por ahí normalmente, sí, tú ves tormentas de nieve y todo eso, wow, el invierno está fuerte. No, no, el invierno está flojo. ¿Ven? Bueno, esta es una noticia triste, pero es parte de lo que de las cosas que nosotros hacemos. ¿Sí? Marta, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Liberaron miles de salmones en un río en la parte norte de California y todos murieron. Y están hablando miles, estoy hablando miles de 830.000 salmones. 830.000, casi 1.000.000, ¿ok? Y entonces, la cosa es que todos murieron porque hay un proceso, está en un proceso en uno de estos ríos. Recuerden que el salmón requiere de ríos y tiene que ir saltando contra la corriente y todo eso, ¿no? Bueno, estos que liberaron eran crías de salmón. Entonces, ellas tienen un proceso que se comen la bolsa donde vienen envueltas y todo eso. Y entonces comienzan su viaje por el río y en el río habían represas con unos sistemas de tuberías y todo eso para permitir que pasaran los salmones y todo eso. Ahora están en el proceso de desarmar esas represas para favorecer la reinstalación del salmón en estos ríos, porque estaban desapareciendo. Entonces, liberaron esto, había una represa que queda por desmantelar todavía, y liberaron estos salmones, y cuando pasaron por allí sufrieron un síndrome que es el similar al de los buzos cuando sube rápidamente desde grandes profundidades hacia la superficie. Esta lo que llaman la embolia, los gases, la evaporación, ¿no? La ebullición de los gases en la sangre. Bueno, sufrieron eso y están describiendo o sea, un cambio brusco de presión en la trayectoria que ellos hicieron por el costado de esta represa, y todos murieron. Entonces, dicen que la muerte de este tipo de muerte que le llaman de la enfermedad de las burbujas, creo, una cosa así, se reconoce por la hemorragia en las aletas por donde respiran, ahorita me acuerdo el nombre, caramba, y sacudir violentamente la cabeza y un nivel de flotación anormal, o sea, sube a la superficie del agua con hemorragias y sacudiéndose, ¿ok? Entonces va flotando por todo el agua y por supuesto lo reconoce inmediatamente y tienen los ojos salidos, se les explotan los ojos, ¿no? Entonces realmente es una muerte bien fea, ¿no? Y esto le sucede a los buzos cuando suben rápidamente a la superficie. Bueno, esto mismo le acaba de suceder a estos 830.000 salmones. Y esto es consecuencia de las cosas que nosotros hacemos. O sea, esto no es algo natural, esto es totalmente anormal, ¿no? Bueno, un nuevo análisis anuncia o nos muestra que el ciclo global del agua dulce ha cambiado más allá de las condiciones preindustriales. O sea, lo que están diciendo, para decirlo brevemente, el ciclo del agua dulce en la atmósfera, el ciclo de la lluvia y todas estas cosas, que ustedes conocen, el ciclo del agua en la atmósfera, ha cambiado ya a un nuevo régimen. ¿Okay? En otras palabras, en el último siglo los humanos han empujado o han cambiado el sistema de agua dulce, de agua fresca, mucho más allá de las condiciones estables que estaban antes de la industrialización. O sea, hemos cambiado el ciclo del agua dulce en el planeta, ya demostrado científicamente. Entonces, dicen que esta es la primera vez que el ciclo global del agua ha sido revisado y medido en una escala de tiempo larga con una referencia apropiada, ¿no? O sea, es un estudio científico con todas las de la ley. Y entonces, bueno, hablan aquí de todos los problemas, ¿no? El sobreconsumo de agua por la cantidad tan grande de población humana que hay, la construcción de las represas, los sistemas de irrigación en gran escala, el calentamiento global, todo eso dicen, y otras causas más han alterado por completo el ciclo del agua en el planeta. ¿Okay? Entonces aquí, bueno, ponen cuáles son las bases que ellos usaron. El periodo preindustrial con el cual compararon el ciclo del agua estaba entre 1661 y 1860. Recuerden, o sea,
oficialmente reconocemos el inicio de los efectos de la revolución industrial en el clima alrededor de 1860, ¿ok? Aunque hay un estudio que dimos aquí hace unos programas atrás de que había algunas muestras ya de que antes de 1860 habían evidencia de que ya habían efectos de nuestro trabajo en el clima, ¿no? En este planeta. Entonces dicen que el análisis ha revelado un incremento de la frecuencia de condiciones excepcionalmente secas o excepcionalmente húmedas, o sea, inundaciones rápidas o grandes sequías. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Como acabamos de mencionar el caso este de España, ¿verdad? Entonces, hemos alterado el ciclo del agua en el planeta, sin duda alguna. Ya lo sabemos, ¿eh? Esto es una demostración científica. La contaminación de carbono, de CO2 a nivel global, está en récords por encima de todo lo que habíamos visto. O sea, a pesar de que se está aumentando la cantidad de sistemas de energía renovable, paneles solares, generadores eólicos y esas cosas, dicen que, y miren esto qué cosa más curiosa, la contaminación por carbono procedente de la energía llegó a un récord el último año, en 2023, impulsado en parte por un aumento del uso de los combustibles fósiles en países donde la sequía les prohibía o les limitaba la generación de electricidad a partir de centrales hidroeléctricas. O sea, como hay menos cantidad de agua en los ríos, las centrales hidroeléctricas no pueden generar toda la electricidad que generaban antes. ¿Qué genera eso? Bueno, que hay que usar más petróleo. Entonces, y más gas. Entonces, o sea, lo que se supone que debía ayudarnos a limitar las emisiones, o sea, las represas en este caso a generar electricidad limpia, entre comillas, pues ahora la sequía nos obliga entonces de nuevo a seguir generando dióxido de carbono. ¿Okay? Y por supuesto otros tipos de gases como de efecto invernadero. Entonces, que proceden de la quema de combustibles fósiles. Entonces, regreso al tema que les dije antes, o sea, estamos en círculos viciosos donde nos hemos metido en un problema tan grave que cuando tratamos de tener herramientas para solucionarlo, esas herramientas comienzan a fallar producto del calentamiento global que nosotros hemos creado, entonces nos obliga a aumentar el calentamiento global al aumentar nuestras emisiones. ¿Okay? Entonces, fíjense, o sea, estos son estudios que parecen bobos, son noticias que parecen bobas. Este es procedente de la Agencia Internacional de Energía, o sea, esto es a nivel mundial. ¿Bien? Bienvenido, hay alguien aquí, no puedo leer su nombre, no sé si está en japonés o en surcoreano. Bienvenido, buenas noches. Espero que pueda entender mi español. Y entonces, a pesar de que ahora necesitamos recortar las emisiones de dióxido de carbono, que estamos implementando grandes cantidades de energía renovable, que estamos aumentando la instalación de paneles solares, de generadores eólicos, aún así, las condiciones del calentamiento global, del cambio climático, nos están obligando a usar mayor cantidad de petróleo. Y eso genera mayores cantidades de contaminación, de emisión de gases de efecto invernadero que aumentan el calentamiento de la atmósfera. ¿Okay? Estamos en un círculo vicioso y no queremos solucionarlo. O sea, la solución es fácil, dejar de usar los combustibles fósiles, pero no queremos dejar de hacerlo porque necesitamos energía. ¿Okay? A nadie le gustaría estar en medio de un apagón, ¿verdad? Bueno, los cubanos, hermanos del Pozo y Renata, saben muy bien de lo que estamos hablando. Y la gente de, bueno, unos cuantos lugares, Ecuador, Venezuela. Bien. Esta es una de las buenas noticias que se pudiera dar esta noche. ¿Okay? Pero advierto, o sea, hay algunas buenas noticias que se ven por ahí y la gente dice inmediatamente, wow, vamos a poder resolver el problema del calentamiento global con energía renovable que no generan gases de efecto invernadero. Y esa es una gran noticia, es una noticia positiva, ¿verdad? El único problema es que la idea de esta, que dicho sea de paso, o sea, es usar la energía térmica procedente del interior del planeta, energía geotérmica, como se le llama. ¿Quiénes usan esta energía muchísimo? Islandia. ¿Y qué está pasando en Islandia? No sé si han visto las imágenes de que, o sea, ya comenzó un volcán ahí a hacer erupción ya hace unos meses. Entonces ha destruido toda, o sea, no solo un pueblo, una parte turística, sino también una planta de energía geotérmica, porque estas plantas están en lugares cercanos a los volcanes y cosas por el estilo, ¿ok? Donde pueden obtener esta energía. Entonces, están diciendo aquí que han encontrado este grupo de geoinvestigadores, de geocientíficos, que encontraron la posibilidad de obtener energía geotermal a partir de la que hay, adivinen dónde,
en el centro de los océanos, donde las placas se están dividiendo y se va abriendo, o sea, la dorsal oceánica, allí se puede acceder fácilmente a la energía geotérmica. Caballero, eso está en el fondo del océano, no sé cuántos decenas de cientos o miles de metros de profundidad. O sea, están hablando, dicen que tiene potencial de proveer 120 gigawatts de electricidad para el año 2050, solamente en los Estados Unidos. Ok, pero por favor, o sea, eso no está funcionando todavía para el 2050, ¿no? Nosotros necesitamos la energía, cambiar de energías fósiles a energías limpias ahora. ¿Ok? Yo puedo entender que para el 2050, bueno, sí, es importante que estemos planificando cosas. Pero esto es una buena noticia, pero ni está ni va a estar por mucho tiempo. ¿Bien? O sea, 25 años de aquí a allá para desarrollar un tipo de energía. O sea, en 25 años se mata un lobo a pellizcos, ¿no? Entonces, por favor, o sea, este tipo de noticias de muy buena cara, vamos a mirarlas un poco con un poco escépticas, ¿no? Porque realmente esto, o sea, no está allí, no está allí, no se está produciendo. Y mucho menos la idea que proponen ellos aquí, que es ir a las zonas estas en el medio del océano a extraer energía geotermal allá abajo, ¿no? O sea, nosotros recuerden que tenemos las plataformas de exploración petrolífera que van a ciertas profundidades y cuántos problemas no hemos tenido con eso, ¿no? Salideros, y el último grande que hubo aquí en el Golfo, que fue horrible aquello, hace unos años atrás. ¿Bien? La Antártida está bajo un cambio de régimen y esto lo demuestra una nueva investigación científica que revela un cambio fundamental en el clima polar. En el caso de la Antártida, que bueno, ya me imagino, o sea, hace un par, 2 o 3 años atrás, particularmente durante la pandemia, los negadores del cambio climático acostumbraban a decir, no, 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 porque en la Antártida tiene más hielo que nunca. Bueno, ya ahora la Antártida tiene menos hielo que nunca y entonces ya no se usa ese argumento, ¿no? Pero ahora tienen otros, ¿no? O sea, bueno, como uno que traigo aquí, que, bueno, siempre ha habido cambios de clima, ¿no? Siempre hay alguna forma de evadir la responsabilidad, ¿no? Y de justificar lo que estamos haciendo. Pero lo que están diciendo es que han identificado, particularmente los glaciares que están al oeste de la Antártida, que los efectos tienen que ver más con el nivel de calentamiento del océano. ¿Okay? O sea, la atmósfera influye, pero más importante para el derretimiento de los glaciares de la Antártida es el nivel de calor que hemos acumulado en el océano mundial. ¿Bien? Vamos a dejar este aquí porque está un poquitico atrasado y tengo unas cuantas noticias y lo último es lo más importante, lo más interesante. ¿Bien? Entonces, el mayor, no sé si ya lo habrán apagado, no sé, ayer estuve mirando una base de datos de la NASA sobre el incendio y me pareció que ya lo habían apagado, no estoy seguro, pero ya se reconoce como el fuego este que hubo en Texas, el famoso fuego en lo que llama el panhandle de el sartén, por donde se agarra el sartén en Texas. Bueno, quemó más de 1 millón de acres. Es el mayor fuego en la historia de Texas. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, por supuesto, ya están buscando, o sea, llevan tiempo buscando los culpables, ya una compañía eléctrica dijo que podía haber sido uno de sus postes que, bueno, obviamente, señoras y señores, o sea, el problema fundamental es la sequía que hay. O sea, hay material, hay hierba, árboles secos, arbustos secos, que son leña para cualquier chispita que caiga. ¿Sí? O sea, obviamente, cuando tú tienes postes conduciendo electricidad, pues cualquier chispita, cualquier cosita contribuye a esto y desata el incendio. Eso sin hablar con que llegue cualquiera y eche un cigarro encendido o un automóvil que botó una chispita por el tubo de escape. Entonces, independientemente de quién haya sido el culpable o no, o sea, este incendio, y eso miren esa superficie quemada, ahí hay no sé, vacas muertas, hubo ahí de todo, casas perdidas, edificaciones, ¿ok? Entonces hablan de que pasó de 1 millón de acres y todavía está contando. Así que por lo que vi en esta noticia, todavía estaba encendido en el momento que la estaban dando, ¿no? Pero indudablemente, condiciones de sequía y de altas temperaturas y vientos fuertes también. Recuerden lo que pasó en La Jaina, en Hawái. Es la misma historia. Sequía, viento fuerte, alta temperatura. ¿Va a haber incendio? Va a haber incendio. Eso no hay forma de evitarlo, porque ya estamos en esas condiciones. Bien, esto es solamente para tocarlo.
¿ok? La comida rápida, la famosa fast food, la comida chatarra, ya no es barata, ya se acabó la comida barata, ¿ok? Están subiendo los precios y a causa de esto hay muchas, ¿no? Una, por supuesto, una es hacer la mayor ganancia posible, pero también que la carne y todos los derivados y las sustancias, todo eso va a comenzar a subir de precio, ¿ok? O sea, indudablemente de que haya avaricia por el lado de la compañía, ¿no? Pero todo eso va a comenzar a subir de precio, ¿ok? Bueno. Eso era breve con esa gente para no concentrarnos en eso porque realmente no quiero coger lucha con él. Bueno, aquí, déjenme ampliar esto porque realmente veo que está recortando un poco la pantalla. Bien. Llaman a reducir la cantidad de corales que se extraen de la gran barrera de corales de Australia. ¿Y saben para qué se extraen esos corales? Para turismo, para vender, para los que tienen acuarios en sus casas. O sea, en los tiempos en que las altas temperaturas del mar están blanqueando y matando a los corales, que son el lugar donde viven, donde residen la cuarta parte de las especies marinas del planeta. O sea, los corales tienen un punto importante para el turismo y tienen un punto importante para la pesca. Y entonces están hablando aquí, solamente en Australia, se hablan de que se permitían sacar 200 toneladas de corales anualmente en una zona de la barrera, en una zona de la barrera, la gran barrera coralina de Australia. ¿Okay? O sea, de contra que están siendo golpeados por el cambio climático y por las enfermedades. Bueno, ahora, por supuesto que van a continuar a ser golpeados por nosotros porque nosotros no podemos dejar de hacer dinero de forma fácil, ¿no? Es más fácil romper un coral y llegar y venderlo, pulirlo y venderlo, que ir a cultivar tomates, ¿verdad? Bueno, ahí están. Ahí están las cosas. Bueno, aquí está, yo reabrí la noticia, magnífico. Bueno, este es un caso curioso. Por primera vez, quizás por primera vez en los Estados Unidos, se ha llevado a juicio a un señor por entrar ilegalmente por la frontera con México en su camión gases de efecto invernadero. Escuchen eso, ¿ok? El tipo entró botellas de gases de esto que le llaman hidrofluorocarbonos, que se usan para el aire acondicionado, para refrigeración, esas cosas. Lo entró ilegalmente, lo entró escondido en su camión y los puso a la venta en el Facebook Market y en Craigslist y esos lugares. ¿Eh? Y entonces lo cogieron preso y ahora está camino a un juicio. Es el primer caso de enjuiciar a una persona aquí en los Estados Unidos por comercio ilegal de sustancias, de gases de efecto invernadero. ¿Okay? Entonces dicen que es ilegal importar ciertos tipos de refrigerantes, particularmente aquellos que contribuyen al cambio climático. ¿Okay? O sea, para que lo sepan, ¿no? No voy a hacer que a alguien se le ocurra entrar con una botellita de estas. ¿Okay? Entonces, dicen que estos gases se usan también para aislamiento, para extinguidores de incendios, para aerosoles y han sido prohibidos para importar, excepto con ciertos permisos de la EPA, la Agencia Medioambiental de los Estados Unidos. ¿Okay? Dicen que estos gases son de muy corta vida en la atmósfera, pero son extremadamente potentes en la captura de calor. ¿Okay? Miles de veces más potentes que el dióxido de carbono. ¿Okay? Entonces, es importante. Esto es una buena noticia, lo lamento por el señor, pero se metió en camisa de 11 varas. Bueno, proyecciones para un océano ártico. El Ártico, recuerden que está en el Polo Norte. ¿Bien? Proyecciones para un océano ártico libre de hielo. Y aquí hay que aclarar que el océano ártico libre de hielo no quiere decir que esté sin hielo ninguno. ¿Ok? O sea, hay un límite que, si mal no recuerdo, yo lo marqué, está por aquí, que creo que es 1 millón de kilómetros cuadrados cubiertos por hielo, ya se considera que está libre de hielo el Ártico. Entonces, aquí están discutiendo, están tratando de analizar cuáles serían las posibilidades y están diciendo que para el 2000, o sea, por supuesto, el 2020 ya pasó, pero en la década del 2020 al 2030, bajo las trayectorias de emisión que tenemos, que seguimos ahora, es muy probable que para el 2050 ya tengamos al menos un mes, septiembre, libre de hielo
en el Ártico. ¿Ok? ¿Cuál es lo importante? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Sí? O sea, el problema es que el hielo, como todo el mundo sabe, refleja, la nieve refleja mucho la luz del sol. ¿Sí? Entonces, cuando tú tienes un océano cubierto de hielo, la luz del sol llega, se refleja y sale reflejada hacia el espacio. Pero cuando no hay hielo, ¿qué es lo que queda? Como el océano Ártico es profundo, allí queda un agua que es oscura, que es un azul oscuro. Y eso absorbe muy bien la energía procedente del sol. Así que cuando se va el hielo, en lugar de reflejar la energía hacia el espacio, lo que hace es que el océano la atrapa. Y eso, por supuesto, calienta el agua y aumenta la cantidad de hielo que se derrite. ¿Okay? Eso es un ciclo de realimentación positiva que aquí hemos mencionado muchas veces. Muchas veces. Bien. Bueno, este es otro artículo que menciona un tema similar, pero que dice que ya diciendo el Ártico pudiera estar libre de hielo en una década, en 10 años. ¿Okay? O sea, esto que vemos aquí pudiera ser libre de hielo. Este es un tipo, o sea, no es una capa continua de hielo. ¿Okay? Hay hielo, pero no es una capa congelada continua. ¿Okay? Entonces, dicen que el primer día libre de hielo en el Ártico pudiera ocurrir en los próximos 10 años antes de las proyecciones que se esperaban. ¿Okay? Eh, Así que ellos dicen que la medición, bueno, implica que esté libre de hielo por un mes o más. ¿Okay? Y que vamos en camino a eso. O sea, el ritmo que llevamos va para eso, ¿no? Vamos a cumplir con esa predicción, ¿no? Entonces dice que es muy probable que veamos un mes entero libre de hielo en septiembre, cuando normalmente, o sea, septiembre es normalmente el mes que menor superficie de hielo hay en el Ártico. ¿Okay? Por eso es que se espera que para la primera vez que estemos con libre de hielo en el Ártico sea en un mes de septiembre. Es cuando se espera. ¿Okay? Entonces, creo que es este el que decía, creo que es este el que decía, se considera libre de hielo el Ártico cuando el océano tenga menos de 1 millón de kilómetros cuadrados, 386.000 millas cuadradas de hielo. ¿Okay? Menos de 1 millón de kilómetros cuadrados de hielo. Ya se considera libre de hielo el Ártico. ¿Okay? Bueno, los países ricos usan más de 6 veces más recursos y generan 10 veces más efectos climáticos que los países pobres. Y eso me imagino que es lógico, ¿no? Todo el mundo debe imaginarse que esto no hay que ser un científico para pensarlo ni para darse cuenta, ¿no? Pero la cosa es que en este artículo, aquí se hablan unos puntos que quiero mencionar, que están entre humorísticos y serios. Dice que la extracción de recursos naturales se triplicó en los últimos 50 años, las últimas 5 décadas. ¿Okay? Por supuesto, para construir toda la infraestructura, ¿no? Los edificios, las ciudades, los centros de trabajo, las industrias. ¿Okay? Recuerden que estamos en una crisis de la arena, que lo hemos mencionado, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Tiene que ver con esto. La extracción de materiales, o sea, que incluye minerales y todo tipo de cosas, se espera que aumente un 60% para el 2060. Escuchen esto. O sea, la extracción de materiales para mantener o hacer crecer la economía debe incrementarse un 60% para el 2060. Entonces, dicen ellos que en este grupo de análisis de recursos globales, que es un panel de la Unión, de la parte de medio ambiente de las Naciones Unidas, está llamando, escuchen esto, para cambiar políticas, ¿okay? Para llevar a la humanidad a reducir su crecimiento proyectado. Escuchen esto, aquí se van a reír, estoy seguro que se van a reír. Para reducir el crecimiento de la sociedad humana, de la humanidad, ¿ok? Reducir el crecimiento y para reducir el uso de recursos en 1/3 mientras se mantiene crecimiento en la economía. Y esto me recuerda, o sea, muchos de ustedes no estarán al tanto de esto, pero los cubanos sí, cuando decían hay que hacer más con menos.
¿Ok? Y entonces, la cosa cómica aquí es que están diciendo que hay que reducir en 1/3, pero hay que mantener el crecimiento de la economía. O sea, si tú tienes menos materias primas, ¿cómo vas a crecer? Si tú estás en medio de una crisis de la arena, donde no hay suficiente arena para todo el planeta, ¿cómo vas a fabricar más casas? Bien, se llevan el secreto de la cosa, ¿ok? Y es importante que hacer crecer la economía, mantener el crecimiento de la economía, mejorar la salud y la economía de las personas y minimizar los impactos medioambientales. Escuchen esto, o sea, uno de los problemas, el problema más grande que tiene la humanidad es el overshoot, que lo mencionamos ya en varios programas atrás. El supercrecimiento de la economía, el crecimiento constante hacia el infinito de la economía humana. En un planeta con límites, eso no funciona. ¿Sí? Y está sucediendo lo que está sucediendo, que estamos comenzando a ver que se comienzan a agotar los recursos y por lo tanto, tarde o temprano, van a comenzar a colapsar partes de la economía porque es que no hay recursos, no hay materias primas para mantener. ¿Bien? Bueno, estos dicen que sí, que pudiéramos reducir el uso de recursos y mantener el crecimiento de la economía. Eso no sé, yo pienso que da risa, pero bueno, vamos a ver por qué camino va esto. Dicen que el reporte encuentra que el crecimiento en el uso de recursos desde el año 1970 aumentó de 30 a 106 mil millones de toneladas. De 30.000 a 106 mil millones de toneladas. Aún así, va a aumentar un 60% más, según dicen ellos. ¿Okay? Entonces, dicen que esto equivale desde el año 1970 hasta la fecha. En el 1970 se extraían, se consumían recursos 23 kilogramos de materiales por persona. Actualmente son 39 por persona por día, ¿ok? 39 por persona por día. Antes eran 23. Y esto tiene impactos medioambientales increíbles, ¿no? Alfonso, bienvenido. Buenas noches, el otro Alfonso. Tengo dos Alfonso por acá. Bueno, la extracción de recursos y el procesamiento implica que, o sea, solamente el procesamiento y la extracción de recursos, recuerden que la minería es increíble los efectos que tiene. Eso genera el 60% de las emisiones de que calientan el planeta y el 40% de los impactos en la salud generados por la contaminación del aire. La extracción y procesamiento de biomasa, ¿ok? Estamos hablando de la agricultura y esas cosas que tienen que ver con las plantas y eso. Es el 90% de la pérdida de biodiversidad en la tierra y del estrés del agua, la cantidad de agua dulce que estamos agotando. ¿Okay? Recuerden que acabamos de hablar de ese tema, de la reducción de la disponibilidad de agua dulce. ¿Okay? Y 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero. La extracción y procesamiento de combustibles fósiles, metales y minerales no metálicos, incluyendo la arena, que acabamos de mencionarla, ¿okay? La piedra y la arcilla, generan un 35% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. ¿Okay? Entonces ellos hablan de esto como una triple crisis planetaria del cambio climático. ¿Okay? La pérdida el cambio climático, la pérdida de la naturaleza, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Está llevado a cabo, está manejado, está ocasionado por una crisis insostenible de consumo y producción. Estamos sobreconsumiendo. En eso están claros. Estamos sobreconsumiendo los recursos del planeta Tierra. Pero ¿qué dijeron en el inicio? Que hay que seguir creciendo la economía. ¿Okay? O sea, hay que reducir la cantidad de materias primas que se consumen, pero hay que seguir aumentando la economía. Entonces, tengo que reírme, ¿no? Pero bueno, no sé si se dan cuenta que una cosa está contraria a la otra, ¿no? La economía depende de la cantidad de consumos que consume, ¿no? De recursos que consume. Ahora lo dije bien. Bueno, tenemos que trabajar con la naturaleza en lugar de explotarla. Son palabras muy bonitas. Me erizan los pelos. Reduciendo la intensidad de los recursos para casa, para alimentación y para los sistemas de energía es la única vía que podemos lograr un desarrollo sostenible. Y hace rato yo vi una presentación, hace mucho tiempo, que decía, si es desarrollo, no es sostenible. ¿Okay? Desarrollo es aumentar.
ser sostenible no funciona aumentando. Para ser sostenible requiere reciclaje, economía circular y consumir la menor cantidad posible de recursos. Eso está en contra del sistema económico mundial actualmente. ¿Ok? El sistema económico mundial es consumir la mayor cantidad de recursos para generar la mayor cantidad de ganancias posible, la mayor cantidad de población posible y la mayor cantidad de divisas posible. ¿Sí? Dicen que, bueno, que son los objetivos que debemos tener para tener un planeta que todos podamos vivir. Muy bonito. Recuerden que a estas alturas todavía no hemos resuelto el famoso problema de la pobreza. ¿Cuántos años se lleva hablando de resolver el problema de la pobreza? Bueno, dicen que hay problemas de inequalidad, de diferencia, o sea, los países pobres consumen 6 veces menos materiales y generan 10 veces menos impacto climático que los países ricos como en los que vivimos nosotros. ¿Okay? Entonces, los países de nivel superior o medio, ¿ok? Tienen más del doble de los recursos, del uso de los recursos en los últimos 50 años, debido, o sea, generando su propio crecimiento en infraestructura y una gran relocalización de recursos de forma, con procesos intensivos, particularmente en los países de grandes economías, ¿no? De alta economía. Bueno, hay cosas aquí que realmente, miren, yo les digo, este análisis, este tipo de análisis, a veces no solo da risa, ¿no? O sea, como les digo, o sea, si tú desarrollas, no puedes limitar el crecimiento. ¿Okay? Si o eres sostenible o te desarrollas, una de las dos, no hay otra vía. Entonces, voy a saltar algunas cositas aquí, pero las que marqué hay unas que dan risa, ya les digo. Donde se requieren recursos para crecer, y vuelven a usar la palabra crecer, ¿ok? Deben exponerse estrategias a trabajar para maximizar el valor de cada unidad de recurso, ser más eficiente para resolver las necesidades humanas, de formas que no consuman los recursos de manera intensiva. Y aquí les voy a decir, les puse el ejemplo, lo he puesto varias veces, el ejemplo de la autopista. ¿Okay? Una autopista que tiene 3 carriles y está llena de automóviles. Se llena, el Turpay, nuestro Turpay aquí en Miami, por ejemplo, se llena de automóviles en la hora pico y entonces aparece un político inteligente y dice, oh, aquí voy a ganar mis elecciones. Propone agregarle 3 carriles más al Turpay para que no haya más tranque. Todo el mundo vota por el político, se dedican varios billones de dólares a eso, se ponen los 3 carriles y un año después está de nuevo todo el mundo trancado en el tráfico. ¿Por qué? Porque cuando tú generas más espacio, aparecen más automóviles. Tú generas más oferta, va a aparecer más demanda. Cuando tú haces más eficiente un sistema, aparece más demanda y se consumen más recursos. Eso es una ley. Eso está aprobado. ¿Ok? Entonces, están hablando de hacer un uso más eficiente de los recursos. A lo único que lleva a eso es a un mayor crecimiento de la demanda. Bien, o sea, hay cosas aquí que no funcionan. Y estos son expertos. ¿Eh? Y no hay que ser experto para darse cuenta que están resbalando, están resbalando. ¿Eh? No debemos aceptar que resolver las necesidades humanas deba resolverse por un intensivo consumo de recursos. Debemos de estimular la economía basada en extracción de recursos. O sea, hay cosas aquí que yo les digo que con acción decisiva por parte de los políticos, y aquí sí es para reírse a carcajadas, con acciones decisivas por parte de políticos y del sector privado, y podemos tener una vida decente todos sin que nos cueste, sin destruir el planeta Tierra. Escuchen esa frase. Gracias a las acciones decisivas de los políticos y del sector privado, no vamos a destruir la Tierra y vamos a poder vivir cómodamente todos. O sea, esto me suena a, ¿cómo le llamaban a una utopía, ¿no? Le llamaban a los socialistas utópicos aquellos en las clases que nos daban de política e ideología, esas cosas. Esto es utopía. O sea, ¿cómo los políticos, o sea, si los políticos, ¿qué político se va a parar delante de ti y delante de su público y de sus electores a decirle, tenemos que reducir el consumo de materias primas, tienen que usar menos gasolina, tienen que comprar menos carne,
tienen que comer menos. Señores, ese político no dura 5 minutos allí. Pero bueno, este es el camino por el que vamos, ¿eh? Este es el camino por el que vamos. Bueno, este señor es un activista climático, ¿eh? Que ha roto, es de Nueva Zelanda, él es descendiente de indígenas y ha logrado poner, y aquí les voy a poner, o sea, en una decisión histórica, la Corte Suprema de Nueva Zelanda le aprobó a él poner demandas a compañías de energía, a él, compañías de energía, de gas, a fabricantes de acero, compañías de acero, de carbón, de producción de leche y otros productos dairy, esto que le llaman, como el, el productor de leche y de otros productos también, el más grande de allá, que es llamado Fonterra, reclamarles a ellos, ponerles una demanda por contribuir al cambio climático. ¿Okay? ¿Cuál es lo importante aquí? Bueno, que por primera vez una persona, al menos allá en Nueva Zelanda, no sé, aquí en los Estados Unidos hay muchachos jóvenes en este tipo de procesos, pero no sé hasta dónde han llegado. Pero este señor ahora dice que se siente como, como Superman, ¿no? O sea, le va a poner demandas a todas estas compañías. Y esto es importante, ya saliendo de la broma, porque todas las compañías, todo lo que se produce en este planeta se está produciendo sin importar el costo climático. ¿Okay? El plástico, por ejemplo, el plástico nos ha contaminado a todos y nosotros lo hemos apoyado, eso no podemos negarlo tampoco, hay que reconocerlo. ¿Okay? El plástico ha contaminado el planeta y va a destruir la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. ¿Okay? El petróleo, los combustibles fósiles están calentando el planeta, va a destruir la vida no solo de la vida salvaje en el planeta, va a destruir la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las futuras generaciones. ¿Ves? Entonces, cuando tú produces carne, detrás de eso hay un montón de cosas. Por ejemplo, las vacas producen metano. Eso incrementa el calentamiento global. Pero en el precio de la carne que tú compras no está incluido el precio del metano que producen y de los efectos que producen en la atmósfera. Y eso está en todo. En la gasolina que tú compras, en la comida, en las casas, en el transporte, en todo, en la aviación, en todo están esos costos escondidos que no se están cobrando. Y son costos que van contra el medio ambiente, que terminan perjudicándonos a todos. ¿Bien? Bien, esto es solamente una nota, vamos a decir, semi-humorística. Un grupo extremista alemán le prendió candela a un poste eléctrico y dejó sin electricidad a la superfábrica de Tesla en Alemania. Elon Musk inmediatamente llamó a esta gente terrorista y bueno, ya y los políticos también. El problema es que quieren doblar el tamaño de la fábrica y eso va a acabar con un bosque y con no sé qué otra cosa más. Entonces, ya hay protestas, hay gente que se han ido a vivir al bosque en casas de campaña para evitar que corten el bosque. O sea, hay todo un movimiento moviéndose alrededor de esto. Y entonces, por supuesto, Elon Musk lo mejor que pudo decir es que el ataque, no está el tuit de él. Esta fábrica, dicho sea de paso, la fábrica de Tesla se paralizó por una semana. ¿Okay? 12.500 personas paralizadas porque no tenían electricidad. Dejaron de producir, no sé cuánto, le costó cientos de millones de dólares. Dice Elon Musk que estos son los Dumbes, ecoterroristas, porque dice que él está a favor de la ecología, ¿no? Porque está produciendo automóviles eléctricos. Bueno, eso es totalmente discutible. ¿Bien? Pero bueno, así andan las cosas. Recuerden que les he mencionado el caso de las luchas que van a ocurrir entre los grupos ecológicos, la gente que va a sufrir por falta de agua y los emigrantes y los políticos y los gobiernos, luchas y guerras por el agua o por recursos, por materia. Todo ese enredo está comenzando a moverse. ¿Okay? Eso no es parte del futuro, ya está comenzando. Lo que pasa es que va a niveles bajos todavía. ¿Okay? Eso en la medida que la crisis se vaya poniendo peor, va a incrementarse. Las personas que no tienen agua en Cataluña, cuando le quiten el agua ya a ellos y le den un poquito a los agricultores o al turismo, porque hace falta el dinero del turismo para mantener el gobierno, ahí se va a armar el problema. Ahí se va a armar el problema. Esto es algo que yo soy de la Florida y da pena esto. ¿Okay? Pasaron un bill para bloquear las reglas de protección de los trabajadores contra el calor. ¿Okay? Ahora viene el verano. O sea, yo soy
testigo, yo recibí la noticia de una persona, un trabajador en Homestead, en el campo, recogiendo tomates, se murió del calor el verano pasado. ¿Ok? Porque esto, y aquí traigo un artículo que habla un poco sobre esto. O sea, esto no es juego, esto es vida o muerte. Las altas temperaturas que están ocurriendo, los récords de temperatura, más la gran cantidad de humedad que hay, eso genera la muerte en las personas, particularmente trabajando al sol, trabajos al exterior, trabajadores de la construcción, los que cortan la hierba, los del landscaping, como le llaman aquí, los que trabajan en la agricultura, los electricistas que trabajan en los edificios a cielo abierto, poniendo tuberías y circuitos eléctricos. Todo eso se están jugando la vida cuando las temperaturas llegan a niveles peligrosos. ¿Ok? Entonces, este bill lo que hace es evitar, quitarle la responsabilidad a los dueños de los negocios, a los responsables de las grandes compañías. Ahora el trabajador es el que tiene que resolver el problema por su cuenta. ¿Okay? Ya no tienen derecho a tener 5 minutos, 15 minutos de descanso para salir a tomar agua. Que dicho sea de paso, aquí traigo también, no sé, no está aquí, está un poquito más adelante. En Texas pasaron uno similar al año pasado. ¿Ok? Y entonces, imagínense ustedes trabajadores que trabajan en el techo de un edificio que está en construcción, que les cuesta trabajo subir agua allá arriba o cosas por el estilo, tienen que bajar a tomar agua o a coger sombra. O sea, esto da vergüenza, así se lo digo, no me importa el lado que sea, el que esté allí, el que lo hizo, el que firmó, el que no, los techeros también, exactamente, Alfonso. O sea, dice Renata que la contrate de productor. Ok, Renata, cuando regrese, me avisa. Bueno, la cosa es que y aquí al final de este programa les voy a mostrar cómo vienen las cosas para el futuro, ¿ok? Aquí tengo un mapa mundi que es la parte que vamos a jugar con el mapa, ¿ok? Es criminal, ¿ok? Porque no basta con tomar agua, no es que se vayan a deshidratar, es que la persona se muere sin darse cuenta, ¿sí? Por aquí traigo un artículo que explica mejor esto, ¿ok? No sé si es este. Bueno, este es algo para adornar un poco. ¿Recuerdan el proyecto Manhattan? De la fabricación de bombas atómicas de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, todavía ahora resulta que echaron residuos radiactivos de ese proyecto en no sé qué lado, en Missouri, y ahora se dieron cuenta que han construido casas donde ya la gente está viviendo allí. Hay casas que construyeron encima de los desechos radiactivos del proyecto Manhattan en esta zona, ¿ok? O sea, yo veo cosas tan locas en este planeta y en este país que yo no sé. Ya les digo que no sé, no sé. Realmente no sé. ¿Eh? Las ciudades, y aquí están hablando de Estados Unidos, pero eso está pasando en todas partes del planeta. ¿Ok? Las ciudades se están hundiendo mientras el nivel del mar está subiendo. Recuerden que el nivel del océano mundial está subiendo. ¿Por qué? Porque se están derritiendo los hielos de la Antártida, se están derritiendo los hielos de Groenlandia, se están derritiendo los glaciares. Toda esa agua cuando llega al mar sube el nivel del océano mundial. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Por aquí está la cifra. 4 milímetros por año. 4 milímetros por año. ¿Okay? Para las personas normales, eso no es nada. ¿Okay? Pero son 4 milímetros año tras año, tras año, tras año, hace muchos años. Pero a la misma vez que sucede esto, las ciudades están sobre terrenos donde se extrae agua del acuífero. El agua dulce que consumen las ciudades está debajo de ellas, generalmente. ¿Okay? Cuando tú extraes agua de ahí abajo, se hace espacio y el suelo se hunde. ¿Bien? Entonces, en la medida que el océano mundial está subiendo, las ciudades se están hundiendo. Así que el problema de las inundaciones se va haciendo mucho peor. Dicen que hay al menos 32 ciudades que están en la costa de Estados Unidos que están a riesgo de inundaciones debido a la subsidencia. Para el 2050, debido a la subsidencia. Subsidencia es eso precisamente, que o se extrajo mucha agua o el terreno sobre el cual se han construido se está compactando. ¿Eh? Entonces, estos efectos, aquí mencionan, por ejemplo, ciudades que están rodeadas por agua como Boston, Nueva Orleans, San Francisco, que se están hundiendo. Y eso va a contribuir y a empeorar las condiciones de inundación. ¿Eh? Dicen que hay hasta 273.000 personas y 171.000 propiedades en zonas costeras que van a ser impactadas por este proceso.
de hundimiento del terreno y elevación del nivel del mar. Entonces, por supuesto, hay zonas del Pacífico que son más elevadas, pero hay zonas, particularmente aquí mencionan el Aeropuerto Internacional de San Francisco, se está hundiendo y por lo tanto va a tener mayor cantidad de inundaciones. Bien, para que tengan idea de cuántos fenómenos están ocurriendo a la vez. Porque yo sé que la gente piensa, bueno, el calentamiento global se calienta la atmósfera. No, 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 pero hay un montón de cosas ocurriendo a la vez. ¿Eh? Bueno, esta es la otra parte del artículo. Este es un artículo de cuando salió esta ley que fue en julio de 2023, pero esto menciona aquí el caso de una persona que estuvo a punto, que se dio cuenta que estaba a punto de desmayarse, ¿okay? Y tuvo que salir. Y lo más importante, una vez que tienes este tipo de afectación por el calor, por la alta temperatura, después te vuelves más débil, se te debilita el cuerpo para este tipo de problemas, ¿ok? Se te hace más fácil caer bajo problemas de altas temperaturas. ¿Ok? Entonces, lo importante de este artículo, y esto escúchenlo todos, porque esto hay que ponerlo en práctica, no solo para nosotros, sino nuestros niños cuando salen a hacer educación física en las escuelas, fuera de las escuelas, bien, en días de calor. Hay que estar al tanto de esto. ¿Eh? Dice, aquí están las medidas. Que Texas, dicho sea de paso, también hizo una ley, esta ley el año pasado, como les dije, contra el cuidado de los trabajadores por los problemas de altas temperaturas. ¿Eh? Los trabajadores expuestos a altas temperaturas pueden sufrir estrés de calor o un stroke. O sea, que puede ser un stroke que puede ser desde un infarto hasta un derrame cerebral o un fallo de los órganos internos. ¿Bien? Los síntomas, ¿cuáles son? Dolor de cabeza, náusea, debilidad o somnolencia. ¿Ok? Respiración profunda, sudoración fuerte, temperatura del cuerpo alta, mucha sed, reducir la cantidad de orina y una piel seca y caliente. ¿Ok? O sea, si quieren anotar estas cosas, después me piden el enlace al artículo y yo se los envío. ¿Ves? Pero están diciendo, ¿cuáles son las soluciones a este tipo de cosas? Tomar abundante agua, moverse a un área fresca, si es posible que tenga aire acondicionado. Refrigerarte con agua, ¿ok? Hielo o un ventilador. ¿Ok? Si es necesario, con hielo. O sea, lo que hacen la gente del rescue, cuando se encuentra con una persona con esto, los meten en una bolsa con hielo. ¿Ok? Para que lo sepan. O sea, el nivel si no, la persona muere. Los órganos internos colapsan. ¿Ok? Y remover ropa innecesaria. O sea, por muchas veces los trabajadores de la construcción, los techeros y toda esta gente usan estos chalecos que son de nylon para que los vean los automovilistas. Esos chalecos particularmente son extremadamente calientes y recomiendan también usar ropa clara, no ropa oscura. ¿Ok? Ahora, el stroke es mucho más serio. Se puede manifestar como, o sea, un pensamiento errático, un comportamiento errático, es hablar cosas incoherentes, ¿ok? Pérdida de conciencia, por supuesto. Y los trabajadores no se tienen por qué dar cuenta de lo que le está pasando y dependen de las personas que tienen alrededor, ¿ok? De los supervisores, de los trabajadores que están con ellos para que lo ayuden. O sea, la persona muchas veces no es capaz, ya cuando está en la etapa terminal, de darse cuenta de lo que le está pasando. Tiene que reconocer lo que está al lado de él. Su jefe, su amigo, su compañero, quien quiera que sea. ¿Okay? En este caso, recomienda a la OCHA llamar inmediatamente al 911 y enfriar al trabajador con agua o con hielo. Ojo, importante, anoten eso porque a todos, o sea, a mí de vez en cuando, hace rato que no lo hago, con los calores que están haciendo, me gusta ir a los Everglades, por ejemplo. Si te encuentras en una situación de este tipo, hay que enfriar a la persona, enfriarlo, agua fría o hielo, y en grandes cantidades. ¿Ok? Identificar la deshidratación también puede ser difícil. Dice que cuando él estaba, bueno, el caso de este trabajador, que cuando la temperatura llegó a 108 grados, recuerden que Houston el año pasado estuvo 40 días con temperaturas de más de 100 grados. ¿Ok? Esto no es juego, esto no es juego. ¿Ven? Dice que él no sintió sed y el cuerpo no se daba cuenta de ello, de lo que le estaba pasando.
¿Ven? Recomienda beber cantidades de agua suficiente. Dicen que tomar agua, un vaso de agua cada 20 minutos. Yo no sabía esto. Yo no sé si yo sea capaz de eso. ¿Ok? Entonces, dicen que ellos es recomendable establecer breaks de 10 minutos cada 3 horas para tomar agua, para refrescarse, ir al aire acondicionado o a la sombra. ¿Ok? Y las compañías que pueden hacerlo, incluyendo los techeros, Alfonso, dicen que esta gente movieron el horario de trabajo, en lugar de empezar a las 9 de la mañana o a las 8, empiezan a las 6 y terminan a la 1. Porque dicen que después de la 1 no se puede estar allá arriba. ¿Sí? Entonces, todas estas cosas hay que aprendérselas porque igualmente le puede pasar a cualquiera. Podemos encontrar una persona en esta situación o nos puede pasar a nosotros. ¿Sí? Entonces, hay que estar bien claro en esto porque esto puede suceder en cualquier momento. ¿Sí? Particularmente en el verano. Recuerden que en ciudades como Houston, California, hubo personas que tuvieron quemaduras el año pasado en medio del verano, quemaduras en la piel por sentarse en la acera, lo caliente que estaba el pavimento. ¿Ok? Bueno, breve. En febrero de 2024, enero fue el más caliente en la historia. Bueno, febrero también ha sido el más caliente en la historia, con temperaturas globales sobrepasando el punto crítico. ¿Ok? Entonces, no voy a leer mucho, pero lo que están diciendo el grupo Copérnico que es el que está a la cabeza de todas estas mediciones de la Unión Europea, un sistema de monitoreo del cambio climático, dicen que las temperaturas han sido excepcionalmente altas, tanto en el aire como en el mar. ¿Ok? Entonces, aquí está la gráfica. Esta es la gráfica de la temperatura global en el aire. ¿Ok? Miren cómo está la temperatura. En el mes de febrero llegó a 2 grados el promedio global. ¿Ves? ¿Recuerdan que el año pasado estuvo en 1.5? Bueno, febrero de 2024 llegó a 2 grados en unos días, en el medio de febrero. ¿Okay? Ahora ha bajado nuevamente. Recuerden que el niño está cediendo un poco, pero aún así estamos por encima del 1.5 con respecto a los niveles preindustriales. Esto es muy mala noticia para el verano que nos viene. Muy mala noticia. Y el océano, miren cómo está la temperatura superficial del agua. Miren cómo está en negro, disparada por encima de todo lo que tuvimos el año pasado, que está en rojo, que es el 2023. ¿Ves? Está por encima de 21 grados, 21,1 grados la temperatura del océano. Récord de calor del océano. ¿Ves? Para que no tengan duda. Estamos casi terminando aquí esta parte y nos vamos inmediatamente a la presentación. Bueno, Luisiana, recuerden que hablamos el domingo pasado del caso de los cangrejos nevados, aquellos que desaparecieron 10.000 millones de cangrejos, se desaparecieron, se extinguieron, se murieron en Alaska. Bueno, en Luisiana el gobernador ha declarado un estado de desastre por esto que llaman, estos bichitos que le llaman crawfish, que la traducción que me dio el Google fue cangrejos de agua dulce. ¿Ok? Son parecidos a camarones, una cosa así, son un poquito raros, ¿no? Pero son un plato que se consume mucho en Luisiana, particularmente en los festivales que hacen allí. Y este año prácticamente han tenido una crisis que han tenido que declarar un estado de desastre por la falta de estos cangrejos de agua dulce. ¿Sí? Entonces dicen que el crawfish, se llama este bichito, dice que es una delicadeza, que todo el mundo vaya a Luisiana a comer este plato, ¿ok? Y el mercado aquí, dicho sea de paso, en Luisiana esto se come desde los años 1800, y el mercado aquí al año genera para Luisiana, el mercado del crawfish, este cangrejito, 300 millones de dólares para la economía del estado. ¿Sí? Entonces dice que este año las pérdidas por la falta del crawfish, de que no hay suficiente, son de 140 millones, la mitad. ¿Ok? Ya, lo que están pescando es la mitad de lo que se pescaba antes. Dicen que el Mardi Gras, el carnaval Mardi Gras este famoso, que atrae a los turistas, entre otras cosas, para comer esto, este año prácticamente no hubo suficiente para lo que la gente quería. ¿Ok? O sea, muchas personas se fueron sin comer el cangrejito. Y entonces, por primera vez en muchos años, debido a la sequía constante del todo el año 2023 y las temperaturas bajas que hubo en los inicios de 2024, no ha habido
estos cangrejitos. No ha habido pesca de estos cangrejitos. Entonces, dicen que el 2023 fue el año más caliente en récord en Luisiana, con 75%, con un 75% del estado en una sequía excepcional. Bien, miren por el camino que vamos. No, no olviden el término que siempre les digo, migración climática. ¿Ok? Los pescadores de cangrejos en Alaska se van a tener que ir a otro lado. Los pescadores de cangrejos en Luisiana, toda la gente que está en esa industria, si eso no se recupera, se van a tener que ir a otro lado y buscar otro trabajo. Migración climática está funcionando. ¿Ven? Dicen que la sequía es una de las más severas en récord, haciendo el ground, el terreno, muy seco para el crawfish para poder excavar y poner sus huevos. Miren por dónde viene la cosa. La sequía endurece el terreno y por lo tanto el cangrejito no puede excavar un agujero para poner sus huevitos. No se multiplican, no se multiplican. ¿Producto de qué? De la sequía. Se va del aire esa industria, como se va del aire la industria de los cangrejos en Alaska. ¿Bien? Bueno, también tuvieron, y esto es otro fenómeno que he mencionado, en Luisiana, una intrusión salina, o sea, en el Mississippi. O sea, es el fenómeno donde el Mississippi, como el Mississippi ha estado en sequía, recuerden que hablamos también otra noticia de que la cantidad de agua que había en el Mississippi estaba en un mínimo histórico. Cuando la cantidad de agua que baja por el río se reduce lo suficiente, el agua del mar comienza a entrar al terreno este. Y esa agua salina acaba con los cangrejitos, no solo con los cangrejitos, eso envenena esa sal del agua del mar, acaba con el agua dulce, acaba con los cultivos porque envenena el suelo con sal. Y eso, imagínense que era algo que se usaba. Los antiguos usaban cuando no querían que no sé, los que invadían tu terreno pudieran cultivar comida, le echaba sal a los terrenos donde tú cultivabas y ahí no se podía cultivar más nada. ¿Bien? Así está Luisiana. Luisiana va mal, como va mal Alaska, como va mal un montón de lugares de este planeta. Bien. Bueno, hablamos un poquitico ya sobre los glaciares. Los glaciares, eso están mal. Hablamos sobre ello. Una de las ciudades más habitadas, de mayor cantidad de habitantes en el planeta, está a punto de quedarse sin agua. Están a punto de llegar a los días, si no semanas, sin agua. ¿Y qué ciudad es esa? Mexico City. La Ciudad de México se está quedando sin agua con 22 millones de personas. Bien. Dice Del Pozo que es importante tomar limonada o jugos de fruta para recuperar el potasio. Aquí usan también, hay una bebida artificial que usan para eso, los famosos electrolitos, que yo no la tomo, ¿no? Pero sí, las personas que se deshidratan, eso lo toman. Bueno, la Ciudad de México, con 22 millones de personas, está teniendo una sequía. Recuerden que comenzamos hablando de la sequía en España, en Zaragoza. Hemos hablado de sequía en Luisiana, hemos hablado de sequía en varios lugares. Bueno, Mexico City está en el medio de una sequía. Entonces dicen que o sea, la organización que está a cargo del suministro de agua al Valle de México reportó la semana pasada que los oficiales dicen que están cerca del día cero, cuando el sistema de Cuxamala, se llama, no tendrá suficiente agua para los residentes. Y pudiera venir tan pronto como junio 26 y pudiera durar hasta septiembre. Okay. Este verano, señores, viene a arrancapescuezo. No lo vemos, muchos no lo vemos, no nos damos cuenta, ¿okay? Pero hay lugares en el mundo donde la gente va a pasar trabajo. Recuerdan que la palabra que usa el secretario nacional, siempre digo nacional, el secretario general de las Naciones Unidas, dice que la palabra para lo que viene es sufrimiento. ¿Okay? Dicen que ya los locales, o sea, los mexicanos de la Ciudad de México, llevan varios días sin agua, a veces semanas, sin agua en sus casas. ¿Okay? Los gimnasios en la Ciudad de México, escuchen esto, y otros lugares públicos, incluyendo parques públicos, tuvieron que limitar la cantidad de personas que admiten para tomar duchas. Escuchen esto, personas que no pueden tomar una ducha en su casa van a los gimnasios o a los parques a tomar duchas, y entonces también han limitado eso porque no hay suficiente agua.
Están escuchando, ¿verdad? No se pueden bañar en su casa porque no tienen agua. Y donde van a buscar, tampoco hay la suficiente. Bien. Entonces, dentro de... han prohibido lavar los automóviles para ahorrar agua. Han prohibido echar agua en los jardines, en el césped, ese famoso. Miren que yo he tocado ese tema muchas veces, ¿ok? La sequía que hay aquí en la Florida, por ejemplo. La mitad del agua dulce se usa para regar césped, para regar una hierbita verde. Eso es criminal, ¿ok? Pero el colmo es que en lugares como en el oeste, suroeste de este país, o sea, en Los Ángeles hay sequía, el río Colorado se está secando, todavía siguen echándole agua a la hierbita. En lugar de sembrar plantas que sean originales del lugar y que soporten la sequía. Dicho sea de paso, aquí en el oeste de los Estados Unidos, suroeste, se están secando hasta los cactus. Se están muriendo los cactus por el nivel de sequía que hay. Dicen que van a comenzar a reciclar el agua de las lavadoras para regar las plantas. ¿Okay? Este señor que tiene un negocio de una tienda, una cafetería, dice que su negocio tiene que pagar a una pipa, a un camión, lo que decíamos en Cuba, una pipa, un camión de agua para suministrar agua para poder descargar los toiles, los servicios sanitarios. Eso en la Ciudad de México. 22 millones de personas. ¿Se pueden imaginar? No tengan duda. O sea, si realmente se llega a un periodo entre finales de junio y septiembre, donde la cantidad de agua llega a niveles extremadamente bajos para la población, van a comenzar a salir enfermedades, van a comenzar a salir todo tipo de problemas. Lo vamos a ver. ¿Ve? Ojalá que no. Yo lo siento por mis amigos. Dicen que hay problemas de alta temperatura ya. En este mes, por supuesto, récord de temperatura, febrero 27, la temperatura fue 85 grados Fahrenheit. Y esta semana se esperan temperaturas de 90 grados Fahrenheit como mínimo, con mínimo cobraje de nubes, o sea, con cielo despejado. ¿Okay? Eso es peor todavía. Dicen que las condiciones en México, en la Ciudad de México, son tan malas que unos lugares donde se recolectaba el agua de lluvia, o sea, son lugares específicos donde se hace como forma de un embudo para recolectar el agua, que normalmente estaba de color verde, con hierba verdecita, y se usaba como un lugar de jugar fútbol normal, no el fútbol americano, y para que los animales fueran a comer hierbita, cogió fuego, la hierba está seca y se prendió. Van a haber fuego, la sequía, alta temperatura y viento, dan fuego, donde quiera. ¿Ve? México City, vamos a escuchar malas noticias de México en estos días. Y aquí vamos a la parte final de la charla. Esto parece que no tiene nada que ver con la charla. Japón, de forma inesperada, entró en recesión. Ya Japón no es la tercera economía del mundo, ahora es Alemania. Japón ya es la cuarta. ¿Bien? Japón acaba de entrar. Dice Alfonso, irónico, México era una laguna. Así es, irónico. Bueno, Japón entra en recesión. Y recuerden que hemos hablado de los problemas, o sea, de la posibilidad del colapso de la civilización y toda esa serie de cosas. Bien, para aquellos que no vieron esos programas, búsquenlos atrás. Busquen nuestro canal de YouTube, GW for Miami. Ahí están todos los programas subidos. ¿Ok? La cosa es que Japón, y esto está sucediendo en todos los países desarrollados, pero Japón particularmente va a la cabeza en eso. Bien, Japón tiene un problema demográfico. Y es que su población está reduciéndose. O sea, ellos ya casi no están teniendo niños. Hay un montón de cosas, de historias metidas atrás de eso. Pero como en todo tipo de historias, recuerden la historia que yo siempre hago del disco de cultivo, donde se pone una bacteria, un disco lleno de alimentos, ¿okay? Un caldo de cultivo, se pone una bacteria ahí, la bacteria empieza a multiplicarse y alimentarse y empiezan a subir su número y su número hasta que se comen toda la comida y entonces todas se mueren. Porque se quedaron sin comida. Se multiplicaron demasiado. En lugar de controlar la población, se multiplicaron hasta consumir todo lo que tenían a mano. ¿Sí? Así estamos nosotros. Nosotros estamos en ese proceso ahora estamos. ¿Sí? Y entonces los japoneses llegaron a un máximo de no sé si aquí puedo ver el número. No lo puedo ver, pero 120
y pico millones, 125, 128 millones, y ya en el 2025, por aquí, 2024, las proyecciones, porque este artículo es un poquito más viejo, este es de Wikipedia, de 2023. ¿Bien? Estas son las proyecciones para los diferentes escenarios, pero todos son a reducir la población. Y están dando proyecciones para el 2070 que solamente va a haber menos de 100 millones de japoneses. Van a desaparecer 28 millones de japoneses. ¿No es? ¿Por qué? Bueno, porque son viejos, porque no se están multiplicando lo suficiente. Y cuando ustedes tengan dudas sobre eso, busquen este tipo de gráfico. Y aquí pueden ver la distribución por edades del sexo masculino en azul y del sexo femenino en rojo. Bien, para aquellos que lo escuchan en podcast, simple y llanamente, los japoneses no están generando la suficiente cantidad de niños para mantener a la población vieja. Y la población vieja está aumentando. Hay mayor cantidad de viejitos que de niñitos. Hay mayor cantidad de viejos, de ancianos, que de jóvenes. ¿Okay? Entonces, esa economía no puede mantenerse, porque así hemos diseñado todo. ¿Recuerdan el artículo que mencioné ahorita de que la idea era seguir creciendo, hacer más con menos? Seguir creciendo la población y el nivel de la población, pero consumiendo menos. Eso es imposible. Todo el sistema económico humano se ha basado en el crecimiento constante. Tener más niños para que esos niños te paguen a ti tu vejez. Bien, eso ya no funciona en las economías desarrolladas. Todas están decreciendo la población. Todas. Bueno, voy a suspender aquí un momentico para compartir, para mostrarles la presentación que les tenía preparada, muy breve, que saqué de un video y que, a ver dónde está. Tengo tantas cosas abiertas que... Aquí está. Bien. Este es un video donde aparece este señor que se llama Spencer Glendon, lo están entrevistando, y es una persona sumamente curiosa, un tipo súper inteligente, que comenzó trabajando en economía, ¿bien? Y hizo predicciones importantes sobre China y todo eso, sobre el desarrollo de China y todas esas cosas, pero de momento descubrió que los modelos climáticos se aplicaban a la economía para ciertas cosas. Y comenzó a trabajar también con los modelos climáticos. Y entonces, una de las cosas más importantes para él, ¿okay? Y de las cosas que plantea en este video, y ahí les tengo el otro gráfico que es con el que vamos a terminar. Bien, miren esta gráfica. Yo la voy a describir para aquellos que escuchan esto en podcast, en audio. Pero esta es una gráfica de temperatura a lo largo de la historia del planeta Tierra, desde el presente hasta hace 100 millones de años. ¿Y qué tiene que ver esta gráfica? ¿Ven? Esta gráfica toca específicamente a aquellas personas que se dedican a negar el cambio climático, diciendo que la Tierra siempre ha tenido ciclos y que el clima ha cambiado durante toda la historia. Bueno, aquí este gráfico tiene 4 secciones. ¿Ok? La última sección a la derecha es el momento moderno, desde 1850, revolución industrial, hasta el momento actual. Bien, aquí creo que llega hasta el 2100, porque incluso se hace una proyección hasta el futuro. La sección anterior viene desde el 1850 hasta el año 10.000 antes de nuestra era. Bien, del 10.000, la otra sección del 10.000 hasta 1 millón de años y de 1 millón a 100 millones. Bien, importante, ¿qué ven ustedes en la sección de la gráfica entre el año 10.000 hasta la revolución industrial? Esa es una gráfica de el valor de la temperatura a nivel planetario. ¿Sí? Ven que ha sido muy estable, es prácticamente una línea. Tiene pequeñas variaciones, pero está alrededor de los 0,5 grados Celsius, 0 grados Celsius aproximadamente. ¿Okay? Hace 10.000 años, cuando el hombre estaba comenzando a desarrollar sus primeros pueblos, sus primeros asentamientos. Bien, antes de eso estaba la glaciación. Y habían variaciones de temperatura, sí, bastante notables. ¿Okay? Y aquí les voy a mostrar ahora un segundo gráfico con esto para que entiendan lo que se está hablando aquí. ¿Okay? Y antes, entre 1 millón y 100 millones de años, hay unas variaciones de temperatura que van, mientras más atrás vas en el tiempo, más alta era la temperatura. ¿Okay? Vamos al otro punto. Aquí está. Fíjense, esa zona verde, toda la zona esta entre hace 10.000 años y la temperatura actual, ese es el punto donde hemos desarrollado nuestra civilización. El ser humano necesita, y la civilización humana necesita,
una temperatura estable para desarrollarse. Ojo, porque yo sé que hay personas que para negar esto simplemente dicen, ¿siempre ha habido variaciones del clima? Sí, claro, pero en los últimos 10.000 años la temperatura prácticamente no ha variado y por eso hemos podido desarrollar nuestra civilización. Antes de eso estaban los ciclos de las glaciaciones. ¿Y qué es lo que había del ser humano? Eso, grupitos metidos en cuevas. ¿Ok? No había una sociedad tecnológicamente desarrollada. ¿Ok? Aprendimos a dominar el fuego, hicimos hachas de piedra y cositas, matábamos mamú y eso, pero no éramos lo que somos ahora. ¿Ok? Y antes de eso, si sigues hacia atrás, cuando llegas a 100 millones de años, la temperatura media del planeta era 20 grados Celsius. Eso es una barbaridad. Eso es un calentamiento horrible. ¿Quiénes vivían en el planeta en esa época? Los dinosaurios. Los dinosaurios. ¿Y por qué vivían los dinosaurios y florecieron los dinosaurios? Los dinosaurios en su mayoría eran de sangre fría. Recuerdan que hace unos 60 millones de años dijimos en un programa anterior que habían cocodrilos en Groenlandia. Los cocodrilos son animales de sangre fría. La temperatura en el planeta estaba volá, como decimos los cubanos, estaba mandá, estaba por encima de lo que soportaría. ¿Por qué no habían seres humanos en la época de los dinosaurios? ¿Por qué no habían mamíferos en la época de los dinosaurios? Porque nosotros no soportamos esas temperaturas. Nosotros somos animales de sangre caliente. En esas temperaturas nos morimos. Si nosotros llegamos a 35 grados Celsius con 100% de humedad, duramos 6 horas o menos. Nos morimos. ¿Ok? Entonces es importante que se entienda que la sociedad humana ha requerido de una temperatura estable desde hace 10.000 años para desarrollarse. ¿Qué ven al final del gráfico? Que las proyecciones para el 2100 está que lleguemos 3, quizás 5 grados, 6 grados, quizás 8 grados de calentamiento en el planeta. Eso va a condenar a muerte no solo la civilización, sino a gran parte de la humanidad. Y por supuesto, a gran parte de los animales salvajes y de las plantas. ¿Eh? Yo voy a dejar de compartir esto porque esto era el gráfico más importante que quería mostrarles y terminar con el experimento que les dije. ¿Eh? Con la gráfica, con el mapa de todo el planeta. Y este es un sitio web que se llama probablefutures.org. Lo pueden visitar y pueden jugar con él ustedes mismos. ¿Ok? Futuros probables, pero en inglés. Probablefutures.org. Probablefutures, todo seguido.org. Aquí les muestro esta escala de temperatura como era antes de la revolución industrial, donde la temperatura promedio del planeta era 0,5 grados Celsius más o menos. ¿Okay? Estas zonas verdes y azules, y azul clara, donde está incluida la Florida, Estados Unidos, Argentina, la parte sur de África, la parte de Europa, ¿verdad? China, todas esas partes que están en esos colores, son partes donde la temperatura estaba acorde para nosotros para desarrollarnos, para crear la civilización, para asentar nuestras ciudades. Y si se fijan, nuestras ciudades, las ciudades principales, están en zonas donde hay un clima favorable para nosotros. Hay muy pocos casos como Alaska, Noruega, toda esa gente por ahí arriba, que bueno, se aguantan un poco más de frío, han tenido sus mutaciones, ojos claros y todo ese tipo de cosas, piel muy clara. ¿Okay? Pero donde nosotros sembramos la agricultura, donde criamos vacas y todas esas cosas, y donde creamos las ciudades más importantes, están en una zona muy estrecha de clima en nuestro planeta. Bien, ¿qué pasa con esa zona? Si calentamos el planeta como estamos ahora prácticamente en 1.5, van a ver cómo esa zona se va ampliando más hacia el norte, pero las zonas que están cerca de la zona ecuatorial comienzan a calentarse tanto que comienzan a ser casi inhabitables. Bien, miren cómo se agrandan los desiertos en África. La India se va, ya está en ese proceso. En la India hay gente muriendo de calor a borbotones. ¿Okay? La India lo va a sufrir particularmente y ese 1.000 millones y pico de personas que hay ahí van a terminar o muriéndose o migrando. Migración climática.
El Amazonas. El Amazonas se va del aire. El Amazonas como bosque va a desaparecer. Los bosques tropicales de África van a desaparecer. Y todo esto es sin tener en cuenta el colapso de la corriente del Atlántico que mencionamos en el programa anterior. ¿Ok? Este es un modelo climático, pero no tiene en cuenta el colapso, el posible colapso de la AMOC. ¿Ok? Si llevamos la temperatura de la Tierra a 3 grados, como pudiera ser, por ejemplo, en 2060, 2100, entonces la cosa se pone mucho peor. Y este color rojo, sangre, ahí olvídense, ahí no vive nadie. Eso es mortal, pero mortal en el punto de que es imposible la vida allí de cualquier tipo de animal. ¿Ve? Y miren aquí cómo en América del Sur comienza a verse. Para los que están en Cuba, se los voy a aumentar. Les voy a poner el 1.5 grados. Y América del Sur también, México. ¿Ok? 1.5 grados. Miren cómo está. ¿Ok? Todas esas zonas rojas están calentadas a entre 26 y 31 grados en promedio durante todo el año. ¿Ok? Por supuesto, ahí va a haber extremos por encima de esas temperaturas. ¿Ok? Ahora, este mapa también te da, y estamos casi terminando, te da los mapas de temperatura, mapas de precipitación, mapas de sequía y otro mapa más que hay que es otra cosa. Pero lo que quiero mostrarles es el caso de, ¿dónde está aquí? Estaba el calor y la humedad, ¿ok? Lo que le llaman el wet bulb, la temperatura húmeda, del bulbo húmedo, ¿ok? La temperatura que mata. Para el caso de 30 grados, yo voy a reducir el tamaño del mapa para que puedan verlo todo, ¿ok? Son las temperaturas que realmente matan, la combinación de humedad, de alta humedad y alta temperatura. Bien, para el 1.5 grados, miren, las condiciones estarían malas durante de 1 a 3 días al año en el Amazonas, una pequeña zona de aquí de América del Sur, ciertas zonas de México costera, o algunas zonas de África, la India nuevamente cae mal, partes de China, ¿ok? Pero si elevamos la temperatura como pudiera suceder en el 2060, 2070, 2100 a 3 grados como promedio, recuerden que ya Europa tiene asomos de 2 grados, ¿ok? Miren, el Amazonas se transforma en una zona mortal, donde pudiera estar en unas temperaturas mortales casi todo el año. ¿Ok? Partes de África, parte de lo que es el sureste de Estados Unidos, Cuba, el sureste de México, ¿bien? Parte la India y China, parte de algunas de las islas también. Ese color verde o azul implica que va a haber entre 1 a 7 días por año donde va a haber condiciones mortales de calor mortal, capaz de matar personas. ¿Bien? O sea, este mapa les va a servir, es interactivo totalmente y les va a servir para tener una idea. Vamos a buscar, por ejemplo, sequía, los riesgos de incendios en el planeta. Vamos a ponerle a 1 grado, para comenzar con 1 grado, ¿okay? Porque yo se los puse con el mapa estando a 3 grados, entonces se manda a correr y saca la peor de las opciones. ¿Okay? Los riesgos de incendio, aquí está en la escala. ¿Okay? Como estamos viendo, con 1 grado, y vamos a ponerle 1,5, están ocurriendo incendios ¿dónde? En la zona oeste de los Estados Unidos, Texas, toda esa zona, California, Cuba casi no tiene, el sur de la Florida hay algunos puntos, el Amazonas está a riesgo de incendio, parte de Europa, ¿okay? Alrededor del Mar Negro, ciertas partes de España, Francia, el sur de África, ¿okay? Parte de China, pero si lo llevamos a 1.5 grados Celsius, entonces ya fíjense que más de la mitad de los Estados Unidos está a riesgo de incendio y ya está en un color más fuerte donde dicen los días donde puede haber riesgo de incendio se aumentan de 14 a 29 en esas zonas por año, ¿ok? De riesgo de incendios graves, de que comience el incendio. ¿Cuánto dura el incendio? Ya eso es otra historia, ¿ok? Cuba, para los que están en Cuba, miren cómo se ve Cubita casi todo en amarillo, ¿ok? El Amazonas, México está premiado. México va a estar premiado. América del Sur, toda la zona del Amazonas, excepto Argentina, la zona esa de Argentina, el sur de Brasil. Pero todo lo demás va a tener grandes riesgos con 1.5 grados. Eso es el momento actual. ¿Okay? Pero con 3 grados, y ahora vamos a ver con 3 grados cuáles serían los riesgos de incendio en el planeta.
prepárense. Incluye desde Noruega, Alaska, Siberia. Recuerden que estamos viendo los incendios en Siberia, ¿ok? Para que no tengan duda de que lo que le está diciendo el mapa está en práctico. Miren dónde pudieran haber riesgos de incendio en el planeta, prácticamente en todas partes. Prácticamente en todas partes. Ya no habría hielo allá arriba. Siberia estaría, bueno, incendiada durante todo el año. Australia, los incendios ahí han sido violentos, pero miren los colores ya. El Amazonas se quemaría prácticamente completo. La parte de las selvas del Congo y del sur del África. Toda la parte esta que está al sur del Mar Negro. España está a riesgo de incendio, pero bárbaro. ¿Okay? Eso con 3 grados de calentamiento. Estamos hablando 2060, 2100. Bien. Este es el mundo. Este es el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Bien? No sé si ponerle algún otro mapa porque aquí recuerden que el sitio web se llama probablefutures.org. ¿Okay? Pero nada, lo que más importaba era mostrarles lo interactivo que ustedes pueden entrar y mirar las cosas allí. ¿Okay? Mapas de sequía, y hay mapas de sequía, hay de todo. Está hecho con todo objetivo. Incluso si usted toca, usted va a tener aquí, si toca el mapa, que no se los enseñé, la cantidad de días como promedio que puede haber sequía, que pueden estar secos con características para generar incendios. El mínimo en un año muy bueno sería 3, el máximo sería 13 y en promedio 21. Entonces, usted toca en los lugares donde el incendio sería más probable, miren la cantidad de días al año que hay posibilidades de que surja fuego. ¿Okay? Y estos son estimados, esto es un modelo. ¿Okay? Recuerden que estamos teniendo incendios en Siberia, en Canadá, o sea, son signos que están marcando que estamos teniendo efectos en el planeta que equivalen a un calentamiento de 3 grados, aunque aún no estemos ahí. Son muy malas noticias, son muy malas noticias. Para aquellos que viven aquí en América y en el sur de la Florida, bueno, les voy a ampliar el mapa finalmente aquí. Cuba estaría en la escala de 18 por año. A ver. 18. Más o menos lo mismo que tendríamos aquí en la Florida. En la Florida tendríamos 20. ¿Okay? Pero en México, si te vas a ver, ciertas zonas tendrían 38, 36, 42. ¿Ok? México lo veo mal. República Dominicana y Haití, los riesgos de incendio también están equivalentes a eso, 48. O sea, viene mala la cosa. ¿Okay? Y esto es un modelo, repito, parte de estas cosas que están marcadas aquí para cuando estemos en 3 grados de calentamiento están sucediendo ya. Están sucediendo ya. ¿Sí? Entonces, para nada, vamos a dejarlo aquí. Yo sé, ya es suficiente con malas noticias, con malas cosas. Recuerden que el sitio web se llama probablefutures.com. ¿Ok? Futuros probables en inglés. .org, no .com, .org. Pero aquí pueden ver la zona donde viven, aunque la escala, la resolución no es muy grande, pero le pueden jugar con esto y tener una idea de cómo se ve el futuro para todos. Cómo se ve. ¿Ve? Revisando aquí los comentarios, dice Zoraida que gracias, nos vamos despidiendo de este mundo. Si el Amazonas desaparece, pues nosotros volamos también como el globo de Matías Pérez. ¿Qué les voy a decir? El mayor problema, cuando yo me refiero a esto, el mayor problema que tenemos es que nos vamos a tener que enfrentar a una conjunción de crisis. Conjunción de crisis. Muchas crisis que van a venir conjuntas. Viene el problema de la crisis climática que va a traer aparejado falta de agua, o sea, problemas con la agricultura, problemas con la ganadería, problemas con el calor que va a empezar a matar personas, que ya ha matado. O sea, ahí les mostré, por ejemplo, en España, allí en el 2006 creo que hubo 10.000 muertos en una ola de calor. ¿Okay? Eso ya ha sucedido, está sucediendo todos los años. Lo que pasa es que esa cifra la mayoría de las personas no la ven, no están al tanto de eso o no se dan en los servicios de noticias. ¿Bien? Entonces, nos vamos a enfrentar a una conjunción de crisis porque además del problema climático, del agua, la falta de agua, viene la falta de materias primas porque estamos acabando con ellas y vienen guerras por recursos naturales. ¿Bien? Entonces, viene el reforzamiento de las fronteras. Les dice algo sobre lo que se está escuchando en las elecciones actuales de los Estados Unidos, el problema con la frontera, con la migración. Eso es parte de lo que viene y va a empeorar. ¿Bien? Porque obviamente las personas que vienen desde América del Sur o América Central hacia acá, no solo vienen por problemas económicos, vienen porque en América Central hay sequía y se quedan sin nada, se quedan sin cultivo, se quedan sin nada y bueno, lo único que pueden hacer es salir
y migrar hacia un futuro mejor, supuestamente. Entonces, la cantidad de personas que van a entrar por las fronteras, no solo aquí, en Europa y en todos lados, en los países desarrollados, va a ir en aumento. Migración climática. ¿Sí? Y eso sin mencionar, si no se para la MOC, porque si se para la MOC, 400 millones de personas que viven en la parte norte de Europa van a tener que emigrar hacia el sur de Europa y hacia África y hacia donde puedan, en 30 años. ¿Eh? Entonces, ojo, lo que viene es Mickey Bean. Así que nada, vamos a dejarlo aquí con un tono humorístico. Y bueno, nada, les deseo a todos muy buenas noches. Espero que puedan dormir y descansar para iniciar mañana la semana laboral del lunes. Y no, las noticias no dicen nada, no dicen prácticamente nada. Pero bueno, recuerden que si usted las busca, usted las encuentra, porque hay noticias por allí. Lo que pasa es que no están en primer lugar en los servicios de noticias. ¿Ok? Nada. Recuerden que todos los domingos estamos acá a las 8 de la noche hablando sobre el calentamiento global, crisis climática, cambio climático, como quieran llamarle. Este video se pone en nuestro canal de YouTube, GW from Miami, que no es una marca de zapatos, es Global Warming from Miami. ¿Bien? Está en YouTube, se lo pueden mandar a sus amigos. Si se paran por ahí, por favor, le agradecemos si nos dejan un like y se suscriben. Y también está en Spotify. ¿Okay? Nos pueden buscar en Spotify, también GW from Miami. Ahí están las charlas en formato de audio. ¿Okay? Para los amigos de Cuba, yo siempre se las subo, hay un WhatsApp. Si conocen a alguien en Cuba que quiera escuchar esta charla, yo las pongo en un WhatsApp especial que creé, un grupo de WhatsApp, donde las pongo en audio en formato lo más pequeño posible para que puedan descargarlas y escucharlas sin estar conectados, ¿okay? Para que no pierdan dinero de conexión, tiempo de conexión. Así que nada, nos vemos la semana que viene, otro domingo hablando de crisis climática, que como siempre tenemos noticias de todo tipo. ¿Okay? Muchas gracias a todos por participar y a descansar, caballero, que hemos tenido suficiente por hoy.